International, o la Bistoma Web, hay un montón, Camila, hay un montón de páginas web. Van a notar ustedes que son animalitos que están en un proceso de declinamiento vertiginoso y de preocupación, no solo en el Perú, pero de preocupación mundial. Pero hay otra contrapuesta que tiene el Perú. En el Perú se descubren ranas, creo, una vez a la semana. En San Martín, Tambopata, en la selva, constantemente estamos asociados nosotros a instituciones relacionadas con anfibios y van descubriendo un montón de ranas. Más que todo ranas, más que sapos, ranas. ¿Ya? Entonces nosotros descubrimos y en el mundo se informa que están en declinamiento. Uno, contaminación de agua. Dos, el hongo, que es el Trioniceto, que lo ataca. Y tres, aquí en el Perú un mal ejemplo es que lo estamos capturando para comer. ¿Listo? Eso, ya hablamos de eso, es un problema ese de conocimiento, de información, ¿ya? Ignorancia, en pocas palabras. Entonces estos animalitos son extraordinarios, ¿verdad? Aquí en Arequipa, de acuerdo a los especialistas que nosotros trabajamos allá arriba en el museo, tenemos a Telmatobius arequipensis, he encontrado Telmatobius injura, ¿ya? Larvas de Telmatobius grandotas son de color plomo, pardo, grandes, y las larvas de los sapos son más chiquitas y oscuras, negritas, ¿no? Y en bofedales se encuentra Pleurodema, por ejemplo, es otro. El Pleurodema no lo he visto, sé que hay, Rhinera sí hay, y Telmatobius sí hay. Telmatobius injura lo he encontrado, él está monitoreando hace 2 semanas, ayer en un trabajo, y a 50 metros un señor lavando su carro, un niño bañándose en la sequía en Yura, y usted tiene que ir a hablar de los señores, por allá hay animalitos silvestres, mire las vizcachas están ahí arriba, ni cuenta se dan de las vizcachas, están haciendo su parrilladota, ensuciando todo, los anfibios están allí, mimetizados, porque las larvas no tienen que chequear bien, están mimetizadas las larvas por el color. Pues la gente no entiende. Y es en Yura. En Chihuahua hay, en Poxi hay, en Yarabamba hay, en Characato hay, ya nosotros estamos monitoreando. Hay también en Arancota, en Sogallaguera. En Arancota, acá donde están los restaurantes, también hay en Acuaco de Sapo. ¿Listo? Me falta monitorear para encontrar las masas de huevos. Miren cómo los locales colocan en masas. Si las conocen, ya las han visto, ¿no? Ahí está la cantidad. Solo nosotros para hacer un experimento necesitamos 10 centímetros de esta masa. Y si las medimos, podemos encontrar más de 2 metros. En algunos casos hay más de 2 metros ahí enrollado. Nosotros necesitamos 10 a 15 centímetros y nos llevamos al laboratorio para hacer investigación sostenible. ¿Ya? No está amenazado, está de preocupación menor Rhinera, por eso, pero igual hay que informar al CERFOR acerca de su estado. Así colocan los huevitos, son oscuritos. Me van averiguando por qué los huevos mesolecíticos, que tienen una regular cantidad de epitelos, son oscuros en nuestros anfibios. Ya esa foto que la tomó la señorita Saire, si no me equivoco, fue la señorita Olivares. Señorita Olivares, ahí están ellas, y esas son, bueno, mis manos. Después ellas han sacado de esta plantita acuática los huevitos de Xenopus laevis, la rana albina, que los coloca de manera individual, no los coloca en masa gelatinosa o cordón gelatinoso como el sapo. Y si ustedes buscan información, hay infinidad de formas de los anfibios, de cómo colocan los huevos, en la espalda, en la boca de la hembra, individualizados, en cordones, sobre hojas, o extraordinariamente diferentes formas. El de Telmatobius los coloca bajo las piedras. Es bien complicado bajo las piedras encontrar a Telmatobius, ¿ya? Yo nunca he visto huevos de Telmatobius, o sea, al menos en vivo no, porque hay que estar debajo, y ahí está la masa gelatinosa del Telmatobius. De Rhinera, pues ya lo han visto. De Xenopus, hoy en la tarde voy a traer los bichos para mantenerlos aquí y comenzar a hacer. Tienen su masa gelatinosa y ahí está el líquido. Del bistoma mexicano también tenemos los ajolotes. Cada mes y medio colocan huevos la hembrita. Ya la hembrita es la negra, el macho es la blanca. Y también coloca sus huevos, esos son huevos, esta es fotografía nuestra, 1, 2, 3 capas que tiene el bistoma, o sea, el ajolote es mucho más interesante el ajolote.
Dentro de los locales que podemos hacer investigación, el ajolote, Xenopus y el sapo, el ajolote tiene los huevos más grandes. Son más interesantes para la investigación. Pueden buscar, el que esté colocado al final, un link para que revisen su desarrollo de este bicho. Y tiene bastante protección. Nosotros hemos hecho un experimentillo de romper un poquito estas capas, las hemos hincado, y a las condiciones de laboratorio no han prosperado, ¿no? No han prosperado, rápidamente se contaminan, ¿no? Se honguearon de un día para otro. ¿Entendido? Entonces, estas capitas, estas gelatinas que tienen estos bichos son protectoras para evitar el ataque de bacterias, los usuarios, los propios hongos. Incluso, los hongos pueden estar creciendo por fuera, pero el organismo en el interior está protegido y no es atacado. ¿Ya? Entonces, vean esa capacidad interesante que tienen estos bichos. Esta es una fotografía del profesor Cristian Tejada que me la regaló hace años en su acuario. Justo captó el amplexo, un poco de fotografía anfibia, no, disculpen, no, pero es necesario mostrarla. Ahí están los bichos albinos, los que tenemos aquí, están en los laboratorios, están en los acuarios, no compren. Hay que hablar de que esos bichos deben permanecer allí. No son mascotas, son para investigación, la gente se los compra. Ya están en Sachaca, les comenté, en Sachaca, en los canales de Sachaca, aquí en Tingo, Sachaca, ya están compitiendo con sapo, probablemente la rata. ¿Entienden? Ahí están colocando los huevitos, la hembra va detrás, perdón, va colocando huevos, de inmediato fecunda el macho. Este proceso puede durar 2 horas, ¿no? 2 horas están ahí. Una vez que se separan, si no los retiran del acuario, la hembra y el macho se los comienzan a comer. Entonces hay que estar pues ahí la forma que está chequeada, o sea, una vez que el amplexo termina, los tengo que retirar y ya. Profesor, ¿por qué ya empieza por qué se les come? ¿Por qué se come? Es como instinto, igual de los peces cebra. Si tú no sacas el pez cebra después de que luego los huevos, todos se lo comen. O sea, lo confunden como si fuera alimento. Porque ellos son carnívoros. A ellos hay que darles de comer hígado, hay que darles de comer pollo. Sí, o sea, hay que darles que preparar su comidita. Mientras más frío le des a una hembra, más poderosa. También huevos te pueden pesar. Este día que hemos traído, la primera vez que hemos traído, creo que había más de 500. ¿Entienden? Entonces, si les damos de comer bien, pues tienes 500 individuos para hacer experimentos. Imagínense. Entonces, es interesante. El huevito tiene, bueno, esta es una fotografía más bien de Xenopus, que hay una partecita pigmentada y otra parte blanquecina del vitelo, ¿no? Hay una partecita pigmentada que se llama el creciente gris, que es bien interesante porque cuando se determina esto, se hacen experimentos, ¿no? Pero antes de ello, hay que denotar algo claro con toda esta teoría que está allí. Hay que denotar que nosotros no podemos ver el ingreso de espermatozoide, pero sí se puede suponer por dónde ingresó, ¿ya? Porque dice allí, el lugar de ingreso marca la futura superficie ventral. Y el lado contrario, donde se inicia la gastrulación, va a ser la parte dorsal. Entonces, cuando el huevito está esférico, yo todavía no sé por dónde he ingresado, cuál es la parte dorsal, cuál es la parte ventral. Porque lo veo esférico, pero por el color sí me puedo ayudar un poquito. Ahorita van a ver. Si Dominic y Héctor, le ayudas a Dominic a atender la clase y no dormir, sería genial. Héctor. ¿Ya, Dominic? Bien. Entonces, allí ya más o menos por el color que ahorita vamos a ver, se denota algo interesante. De nuevo también, conforme hay este proceso de la fecundación por donde ingresa, el vitelo comienza a migrar, o sea, el vitelo comienza a sufrir una rotación. ¿Ya? Es como una rotación, como les expliqué, en los huevos de gallina, y quiere decir que el vitelo se tiene que ubicar en una posición donde se acumule un poquito más para que sea más pesado. Si ubican ustedes que el huevito está dentro de una gelatina, ¿cierto? ¿Qué tal si la gelatina yo la volteo? Igual que el huevo de gallina lo volteo, como lo que hacen las aves cuando están incubando, los voltean, se sientan, los voltean, igual es en la Biblia. Cuando los voltean,
Si es que no habría esa rotación del pelo hacia una zona vegetal, la parte de abajo más pesada, ¿qué pasaría? No habría esa rotación y todo estaría mezclado. Cuando ustedes volteen el huevo, es probable que no se geste el desarrollo. ¿Por qué? Porque estaría en contra de la gravedad. Para abajo, las células no podrían dividir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como una brújula. El vitelo más pesado hace que siempre el polo vegetal esté hacia abajo y el polo animal esté hacia arriba. Así volteen ustedes la gelatina o los huevitos individualizados de las ranas, los volteen, igualito en el interior el huevito va a rotar y abajo va a quedar la parte más pesada y arriba la parte menos pesada para la formación del individuo. ¿Se entiende? Tiene que haber esa rotación. Entonces, ahí hay un problemita, no un problemita, es una situación muy interesante que dice, la rana modelo del Xenopus, el desarrollo plenario, siempre con la fertilización, recibe rotación cortical. Es una rotación cortical, como de la corteza, que consiste en un arreglo de los microtúbulos del huevo en función del punto de entrada del espermatozoide. O sea, tiene mucho que ver, no podemos ver eso en el proceso interno celular de los microtúbulos, no podemos ver eso, pero suponemos por el color que ha sucedido esa rotación. Esta entrada puede ocurrir en cualquier punto del hemisferio animal del huevo y provoca que la capa externa del citoplasma, el córtex, se separe y rote en relación al citoplasma interno. A ver un poquito por aquí, ¿entienden esa imagen? Está en inglés, ¿no? Polo vegetal, arriba animal pod, vegetal, polo vegetal. Acá hay zonas vegetativas que contienen citoplasma y determinantes dorsales, que ya es la parte molecular. ¿Listo? Hay una rotación. Usted, antes de la rotación cortical y después de la rotación cortical. Fíjense, sube, ¿no? Un poco sube para acá. Sube y acá se forma un colorcito. Este colorcito que ustedes ven, más oscuro, que se puede ver al principio en los anfibios. En los sapos es un poco difícil porque como el huevo es oscuro, no podemos denotar. En Xenopus, la verdadera rana, no la albina, la rana Xenopus, no la albina, que no la tenemos acá, está en otros países, allí sí se nota ese creciente gris. Entonces acá en nuestros sapos, como el huevo es marrón oscuro, lo volteamos y no denotamos bien. En la rana albina blanca, todo es blanco, peor, no denotamos bien. ¿No? ¿Han visto ustedes los huevitos? Al principio todo era blanco. No hay una diferenciación de color. En Xenopus, la verdadera no albina, sí se nota eso. Entonces, ese sector de allí, donde había una rotación, oscuridad, se llama el famoso creciente gris. ¿Listo? Ahí también hay otra forma de explicar. Punto de entrada del espermatozoide, miren, por acá entra el espermatozoide y hay una rotación. ¿Listo? Una rotación del citoplasma del vitelo con respecto al ingreso del espermatozoide. O sea, ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede todo esto? Es para determinar una zona especial, esta de acá, que se llama media luna gris. ¿Y por qué se habla de esa media luna gris? Que en Xenopus sí se nota, porque hicieron a través de ella un experimento. Ahí están los determinantes para la formación del individuo. ¿Ya? Ahora, entendiendo que es la media luna gris esta rotación con respecto al punto de entrada del espermatozoide, Spearman hace un experimento. Y con esto también no, ¿no? El siglo pasado. Si tienen una tarea ahí, anótenla, por favor, la notas, mi estimada Genesis, leer puntualmente el experimento de Spearman. ¿Ya? Ese es el modelo para todos los, o mejor dicho, la tarea inicial para entender los determinantes del desarrollo de los anfibios, que es conservar. Entonces, el experimento demostró que la media luna gris, Ray Crescent, contiene los materiales necesarios para la diferenciación celular y la formación de tejidos y órganos. Ese pedacito de tejido es determinante. ¿Qué denotan en este experimento y en el experimento? Es el resumen de estima. Media luna gris del cigoto de salamandra. ¿Lo ven allí? Viéndolo frontalmente. ¿Cómo es la media luna gris? Viéndola lateralmente. Así, lateralmente. ¿La ven al lado derecho? Frontalmente, lo miran así. Acá está, la media luna gris, frontalmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo este señor?
seccionó, bueno, el individuo en pleno desarrollo. Lo seccionó, media luna gris, un pedacito para acá, media luna gris, otro pedacito para acá, continuó el desarrollo y que obtuvieron 2. O sea que la media luna gris tiene el determinante para la diferenciación de todo el organismo. ¿Cómo lo comprobó? La media luna gris, cuando seccionó, la media luna gris la dejó en un solo sector, ¿cierto? Continuó el desarrollo y esto se convirtió en una bola de células indiferencial. O sea, el desarrollo no avanzó. La división sí ocurrió, pero la diferenciación no. Se creó una masa, ¿no? ¿Y qué pasó con el lado derecho? ¿Dónde está la media luna gris? Ay. Se formó una sola. Acá obtuvo 2 y acá obtuvo 1. Conclusión, el experimento estima. Es importante la media luna gris porque ahí están los determinantes genéticos moleculares para la diferenciación de todo el organismo. ¿Listo? Yo no les puedo mostrar la media luna gris, repito, en los anillos locales porque son oscuros. ¿Listo? A menos que juguemos con luz, lo iluminemos bien al huevito en pleno desarrollo a tiempo real y hagamos un timelapse y podamos verlo. Sí, probablemente. Yo no lo he visto. ¿Listo? Miren. El patrón de clivaje, eso ocurre al principio entonces. Cuando ocurre la fecundación, se forma la media luna gris, perfecto, y ahí comienza el desarrollo. Y el desarrollo, esto se ha podido ver, el patrón de clivaje de segmentación es holoblástica, radial, desplazada. Holoblástica, ¿por qué? Todo el huevo se divide. Radial, ecuatorial, radial o meridional. ¿No? Primero es radial y después es meridional. ¿No? Y desplazada, ¿por qué desplazada? Porque los blastómeros que se forman son de diferentes tamaños. Va a llegar a formarse blastómeros pequeñitos en el polo animal y grandes en el polo vegetal. Los pequeñitos en el polo animal y grandes en el polo vegetal. Dice ahí la primera y segunda segmentación es meridional, la tercera segmentación es ecuatorial. Meridional, ecuatorial. ¿Listo? 4 blastómeros, se forman micrómeros que son pequeños, se forman macrómeros que son más grandes. Y eso es por ley, ¿cierto? ¿Dónde están las micrómeras? ¿Hacia el polo animal o vegetal? Animal. ¿Y las macrómeras? ¿Por qué? ¿De qué depende de que arriba estén en el polo animal micrómeros o blastómeros pequeñitos y en el polo vegetal blastómeros grandes? Concentración de La concentración de vitelo. La ley, mayor vitelo, lenta la división. Menor vitelo, rápida la división. ¿Entendido? Bien, hasta que se forme una módula, que también lo hemos visto, y llegamos a la blástula. Esta fotografía más bien es de aquí del laboratorio, de Rinella. Ahí está la blástula con la infinidad de células. Ya hablaremos, blastómeros no son células. Y en el interior se está gestando esta cavidad. Recuérdenme qué tipo de blástula tiene la. Tiene una cavidad llamada blastocele que si la puedo ver. ¿Es una estereoblástula como la de los moluscos? No. Los moluscos yo no puedo ver esa cavidad hueca. Discoblástula, si fuera un pez, si fuera una ave. Celuloblástula. Si el blastocele estaría en el centro, sería una celuloblástula regular. Pero como está hacia el polo animal, es una celuloblástula irregular. ¿Listo? Celuloblástula irregular. ¿Por qué irregular? Porque el blastocele va a esta cavidad hacia el polo animal. Cuando ya la blastulación se está dando, gestando, ya el organismo también está prácticamente organizando las tres zonas embrionarias. ¿Listo? Un ejemplo embrionario arriba muy importante que se llama ectodermo. Todo esto de aquí el endodermo y el mesodermo se va a formar por aquí, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces en la práctica les vamos a dar un huevito de blastulación, lo van a secar
y ustedes lo van a cortar con una hoja de afeitar que van a llevar a la práctica. Una hoja de afeitar lo van a sostener con la con la pinza y tienen que cortar como una naranja por la mitad, radialmente. Y debo tener dos mitades. Y en esas dos mitades ustedes van a ver igualititas. Células pequeñas arriba, células grandes abajo, el espacio llamado blastocélulo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista ya mucho más puntual, la arquitectura y del desarrollo potencial del individuo ya está dado. Fíjense, acá está el blastocele, la parte superior va a ser el plato neural, este sector del huevo va a ser la epidermis o el tegumento, el endodermo, ya por aquí se sabe que va a formarse el blastoporo o el tapón vitelino en la siguiente etapa que se llama gastrulación, ¿se acuerdan? O sea, ya está organizado, los ovíteros, la notocorda, por aquí va a estar el corazón, ¿no? Islas de sanguíneas interiores, o sea, el organismo ya está organizado. La gastrulación, ¿de qué tipo es? Dice ahí la gastrulación, la superficie del hemisferio animal llegará a ser las células del ectodermo, la superficie del hemisferio vegetal formará las células del intestino y órganos asociados, el endodermo. Ectodermo, endodermo. La tercera hoja que se forma es el mesodermo, que se va a formar luego. La célula del mesodermo se formará a partir del citoplasma interno alrededor del ecuador. En el ecuador, con colorcitos, creo que todas esas letritas se pueden entender mucho mejor. Azul, ectodermo, amarillo, endodermo y naranja, mesodermo. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí ya se está gestando el mesodermo en la zona ecuatorial. Y ahí está pasando de la blástula a la gastrulación. En la blástula tenemos dos hojas bien diferenciadas, el ectodermo y el endodermo. Y en la gastrulación, el mesodermo se va a gestar. Es la tercera hoja que se va a formar. ¿Ya? Bien, conforme va avanzando la formación del mesodermo, el blastocele se va reduciendo, va ocurriendo esto. ¿Cómo se llama esto? Que las células van recorriendo, van tapizando igual que los peces la superficie. Epibolia. Y luego ocurre la embolia. Epibolia, embolia. Los peces que tienen epibolia, solo epibolia. Los anfibios que tienen epibolia y embolia. ¿Por qué el pez no tiene embolia? En el pez dieron un sombrerito. Francés y su comadre Camila hace rato que está en un sueño terrible. Siéntate bien. ¿Tres? ¿Samuel? Kevin, Samuel está acá, ¿no? ¿Tú eres Samuel? Josué. ¿Qué clases han tenido antes de la mía? Nada. Ni mi hijo Justin, que tiene 2 años. No se ha probado Justin. Bien, Justin. Ya te dije. Ese carihuarma que estás comiendo está bien. Por todos los peces no tienen involución, ingresión. Los peces tienen epibolia. No ingresión, no involución. Los anfibios sí tienen. ¿De qué depende esto? Desde el principio. La cantidad de vitelo. El pez tiene demasiado vitelo. Y ese vitelo impide que ocurra la embolia. Mejor, por epibolia se forma el bicho. Y el vitelo que es demasiado queda como su pancita, que es su saco vitelino, que le va a dar de comer una vez que eclosiona. En los anfibios, no. Tienen poco vitelo. Entonces sí puede ocurrir epibolia y luego ingresión o embolia. ¿Ya? Bien, entonces el blastocele que está formado aquí se reduce porque ya hay embolia y se tiene que formar el intestino
primitivo. ¿Cómo se llama el intestino primitivo? Artero. ¿Y ese orificio de la boca o el ano? Deuteróstomo. El ano. ¿Listo? Ahí está. Celeste ectodermo, amarillo endodermo, naranja ecuatoriano, mesodermo. Miren cómo va avanzando el mesodermo, conforme va también avanzando este proceso de la gastrulación. Entonces, ¿de qué depende estas dos formas de gastrulación? De la cantidad de líquido. Esto tiene poco líquido. Bien. Esa foto sí es mía de mí. Mentira, esa foto me la regaló el año pasado Jesús, su compañero Jesus. ¿Listo? Jesús, tu padre. Jesús, tu padre. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Lo vamos a castigar? ¿Se puede castigar a Jesús? Una pregunta. Esta foto me la regaló otro Jesús. Mira, perfecta la foto. Tenía un buen celular, el tapón vitelino. ¿Está ocurriendo qué fenómeno aquí? La involución, la embolia. Si yo corto por aquí, también van a ver el interior igualito. Con una hoja de rectal van a hacer un corte igualito. Van a ver la imagen, la última de la derecha, el arquenterón. ¿No? Interesante. Bien. Al igual que los peces, hay un tejido interesante que se llama el organizador, que está en el labio dorsal del blastoporo. Hay una parte más engrosadita de ese tapón vitelino, que ahí hay, ese es el famoso tejido organizador, igual que los peces. El tejido dorsaliza el ectodermo y lo transforma en tejido neural, y este transforma el mesodermo ventral en mesodermo lateral. Mesodermo ventral, mesodermo lateral, para formar todo lo que es musculatura, todo el sistema esquelético. Pero la parte dorsal es lo nervioso, ¿no? Comienza ya a, cuando termina, el tapón vitelino se hace más chiquito, termina aquí una parte gruesa y va a iniciarse la nebulación. Ahí está ese tejido organizador. ¿Listo? Pero también hay unos jueguitos que ustedes han detallado en su foro número 2. ¿Se acuerdan? Que les dejé la tarea de la gastrulación. A ver, hablen. O lo han hecho control C, control D. Le han dicho a ChatGPT, explícame la parte molecular. Se los he explicado y así lo han pegado. ¿Sí o no? Y algunos les he calificado mal porque me han puesto cosas raras. Vida de animales, ¿no? A ver, ¿quién me cuenta? La gastrulación y los procesos moleculares. Hay genes importantes, hay procesos celulares, no genéticos, sino celulares, mecánicos importantes, y hay procesos genéticos moleculares importantes, y hay moléculas, genes y proteínas bien conocidas y conservadas en los vertebrados en este etapa. Ahí yo les he puesto nanosina, cordina, folistatina. Aquí tiene que ver la parte mecánica, ¿quién la determina? ¿Quién me ha hecho ese foro? Si no voy a Génesis, voy a bajar puntos en la parte 3, porque el foro lo hicieron con copia y no lo han estudiado. La parte mecánica, aquí, ¿quién la determina? No digo genética molecular, la parte mecánica. Díganme compuestos, sustancias, moléculas que intervienen en la parte mecánica. Tienen que ver con el esqueleto. Díganme neta. No, pues son componentes del citoesqueleto. Que eso forman unas proteínas ya de adhesión. Al principio las vimos. Las han colocado en su forma. Han sacado. Por ejemplo, las caderinas.
¿Ya? Revisen ese foro porque he visto muchos que lo han hecho bien, han sacado información, no de humanos tanto, sino de animales. Pero revísenlo, pueden creer, pero ya no. Ya no, ¿no? Lo voy a abrir entonces. Ese organizador del plastoporo tiene estas proteínas, secretaloidina, corpina, ellas son conocidas en los peces, ¿no? Que bloquean la señal BMP. Si se bloquea BMP, ¿se acuerdan? Si se estimula BMP, tegumento. Si se bloquea BMP, nervioso. Así lo oí, ¿no? Si se estimula, se bloquea. ¿No? Igualito es. Las mismas proteínas, el mismo mecanismo ciertamente molecular. Entonces, acuérdense de bien. Les estoy haciendo aquí un resumen, chicos, porque realmente es más. Hasta yo puedo hablar de genes SOX, SOX2. ¿Listo? Entonces, todo esto es un resumen porque ya yo asumo que el foro lo deben complementar y lo van a complementar para el examen número 3. Esa es la gastrulación en un huevo de Xenopus. Miren, aquí está, ¿qué es esto? El gastroforo que ya está prácticamente terminando, la involución está terminando y se está iniciando aquí, ¿qué? El surco neural, una parte, y ahí ese juego de proteínas, genes. Luego tiene una yema caudal. Cuéntenme el grupo de los anfibios. ¿Cuántas horas o días pasaron para que su organismo, que se los entregamos un día que vimos? ¿Cuándo fue el miércoles? Miércoles la semana pasada. ¿Cuántos días pasaron para que su bicho no esté férico, sino esté alargadito? ¿Ah? Y un día para otro ya estaban en 48 horas, ya estaban mucho más largos, ya tenían movimiento, ya estaban en etapa de yema caudal. Y si los chequeamos y jugamos con la luz, pues tenían todo eso. Ya tenían por aquí las vesículas ópticas, tenía una pancita un poquito, ¿no? Que todavía debería ser el vitelo, pero ya transformada, en este caso sería el endodermo, las yemitas estaban formando aquí una telita, los somites también se miraba aquí, la parte mesodermo, endodermo, mesodermo, la parte también de ectodermo, la zona de la cabecita ya se tiene unas curvitas del cerebro anterior, medio y posterior. Todo esto se mira. Esto hay que jugar con la luz, no, somos blancos, ese es el problema. ¿No? Pero sí se logra lo adhesivo también. Esto métanse a la cabeza rápido. Porque los libros a veces nos hablan solo de hatching, cuando eclosiona, después de metamorfosis y metamorfosis. Generalmente es así. Pero si lo quisiéramos ser o dividir o ser más específicos, podemos hablar de 3 momentos. Premetamorfosis. That inhibit or promote spinal cord degeneration, aiming to develop new therapeutic approaches. ¿Listo? ¿Qué tal? Resumen. ¿En cuántos días los bichos? 3, 4 semanas. ¿Sí? Cortes, control superficial, tratamiento superficial y uno más para dañar. No van a mover la cola. ¿Listo? Y en 20 días se han recorrido 5.7 metros aproximadamente en 5 minutos. ¿Cómo captan eso? Con una cámara cardíaca. Y aquí está el panel. Ya, los chilenos lo han hecho de esa manera convencional, porque para evaluar el movimiento hay un equipo que cuesta $30,000, donde se mete un tupper en la parte inferior con los peces o el animal que tú quieras determinar su movimiento, y esto lo cierras, programas y al costado de tu computador y lo dejas nomás. Programa 5 minutos. En 5 minutos se graba los movimientos con colores. ¿Listo? Eso yo lo he visto con peces. Me interesó, pero estaba muy caro. ¿Qué han hecho los chilenos? Es una cámara, una plataforma, un switch, ¿lo han visto? Convencional, y tienen resultados interesantes.
¿Qué quiere dar a entender esto? Muchos animales, incluidos los anfibios, peces, insectos, entre otros más, planteamientos, etc., tienen esa posibilidad de poder generar estructuras totalmente o parcialmente de su cuerpo. Y eso para los biólogos moleculares, médicos, biotecnólogos, es todavía materia de seguir estudiando para entender como un video de lo que sucedería en una persona, en un ser humano, y poderlos asistir. ¿Cuál es el problema puntual de que una persona cuando pierde la espina dorsal prácticamente se fragmenta, ¿no? Se secta, pues ya se queda sentado toda la vida, ¿no? ¿Y por qué estos bichos sí? Ah, ojo, esto solo ocurre en etapas larvarias, porque lo han hecho con adultos, no queda iniciado en anfibio. ¿Listo? Entonces, bien, hay que entender los mecanismos moleculares. Mucho tiene que ver, van a averiguar la segunda tarea, es ¿qué tiene que ver? ¿Por qué la regeneración del sistema nervioso a estas etapas? ¿Qué tiene que ver el tejido conjuntivo? Conjuntivo. O conectivo, ese es el que nos genera el problema a nosotros de no poder regenerar. Porque tenemos una estructura, el conectivo automáticamente cubre y ya no permite la conexión. En castellano sería así. ¿Ya? Entonces, los mecanismos moleculares de la regeneración de órganos o estructuras de las larvales de los Bien, chicos, entonces, esto es lo que he traído el día de hoy. Hay mucho por hacer, mucho por investigar con estos bichos, de verdad. Y tenemos el material ahí a montones, solo que hay que afinar un poquito los espacios. Yo lamento que, pues, disculpen, no hay otra. Se han dado cuenta que algunos tanques están en una esquinita, otros están al fondo, los peces se han metido al fondo. Pues no hay de otra, chicos, porque si ese laboratorio fuera solo para desarrollo, bingo, los 4 mesones estarían llenos de experimentos, se los aseguro. Pero, recuerden, entra gente, sale. Ese trapito lo he visto ayer, era tuyo. ¿Sí? Sí, la televisión. Lo dejé ahí, Sí. y lo puse detrás. Y así como ese, llegan chicos de otras prácticas, ¡ay, qué bonito! Menos supes, saquen la mano. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Pero aún así, con estas dificultades que tiene un poco el laboratorio, que no es investigación específicamente, sino es de enseñanza, pues estamos haciendo algo, yo creo que algo importante con ustedes, ¿verdad? ¿Ya? Pronto, ojalá que recuerden las cosas y ya tengamos un laboratorio, repito, solo para este curso, ni hablar. Hay mucho por hacer con estos bichos. A mí me dicen trabajar, hacer investigación desde el punto de vista larvario con anfibios, pues acá nos tienen para ayudarnos. ¿Ya? Adultos, no, eso ya es ecología, eso ya es zoología. Pero la parte molecular, genética, la parte embriológica o de desarrollo, hay mucho por hacer con la rana, el sapo. Si quieren un dato adicional, yo me quedé con las ganas hace años de hacer una investigación, ojalá algún día la pueda hacer, tantas cosas que quiero hacer, sobre la capacidad fotodiasa que tienen los anfibios andinos. Por eso les dije porque es de color negro. Porque los anfibios andinos son oscuros, tienden a ser más oscuros en sus capas iniciales, porque hay una actividad de medicina que se llama fotodiasa, que está relacionada con la preparación del ADN, por esta radiación excesiva. ¿No? La radiación excesiva en altura, ustedes saben, ¿cierto? La radiación es poderosa. Y aquí en Arequipa que tenemos prácticamente, y en la región andina, la radiación más alta en el mundo, estos bichos vean cómo se defienden. Pero yo no sé hasta qué punto se están defendiendo. Yo no sé si podemos adicionar también la radiación como un factor de declinamiento de los anfibios. ¿Ya? Puede que sí, puede que no, o en qué grado, no lo sé. ¿Qué significa? Evaluar huevos o evaluar larvas, su capacidad fotodiasa. Si hay protocolos para evaluar este gen, esta plataforma, ¿listo? Y probablemente su capacidad fotodiasa esté descendiendo, ¿qué implica? Que la radiación los va a matar cada vez más. O probablemente esté fortalecida,
estén adecuadamente o adaptándose perfectamente al ambiente albertino y ya no se estén escondiendo. No los empieza ese trabajo, lo percibo desde el año 2008, que ya han hecho investigaciones, no hay, por si acaso, actividad fotoliasa en estos nichos. Puede ser un experimento con un gradiente altitudinal, porque hay anfibios de diferentes gradientes y adaptaciones se han desarrollado en diferentes gradientes. ¿Sabemos? Ahí lo vemos. Bien, entonces efectos. Señorita Génesis, usted solo publique. Hay una cuota que están debiendo de 2.80 y de 0.70.